Hola, deseo que estén muy bien donde quiera que se encuentren. En nuestra clase anterior vimos cómo la presión y la temperatura disminuyen con la altura y constituyen un obstáculo para el ser humano en cuanto al mantenimiento de la vida. Así volaban los pilotos en los primeros días de la aviación. Esta foto fue tomada en mayo de 1918 en Washington, Distrito de Columbia, en Estados Unidos, y corresponde a la inauguración del correo aéreo. Vemos allí al mayor R.H. Fleet y detrás su avión Curtiss. Noten la indumentaria, el tipo de ropa que utilizaba para protegerse del frío. En la fotografía podemos observar a un piloto de combate de la Primera Guerra Mundial con su protección para el frío y equipado con un sistema de oxígeno primitivo. Bueno, digo primitivo, mas esto fue en esa época un gran avance, ya que permitió a los pilotos subir a mayores alturas por encima de sus enemigos y ser capaces de derrotarlos. La primera nave espacial del mundo con un hombre a bordo, la Vostok, se puso en órbita desde la Unión Soviética el 12 de abril de 1961. El navegante espacial que conducía la nave Vostok es un ciudadano de la URSS, el mayor Yuri Gagarin. Para el mundo de 1961, este anuncio emitido por la Unión Soviética fue un anuncio electrizante realizado mientras Gagarin estaba todavía en el espacio. En un principio se buscó adaptar el hombre al medio ambiente. En la actualidad, las aeronaves modernas están diseñadas para proporcionarle al ser humano un ambiente seguro e inconfortable en la cabina del avión. Después que surgieron los primeros aviones presurizados, los pasajeros disfrutaron del vuelo por encima del mal tiempo y en una temperatura agradable. El servicio a bordo de primera categoría fue la delicia de los pasajeros. Veamos ahora el siguiente video. La presurización de cabina. ¿Qué es? ¿Por qué se hace esto? ¿Qué función cumple? ¿Qué motivo tiene de presurizarse en la cabina de un avión? ¿Y de qué manera influye en nuestro cuerpo? Bueno, para poder entender esto tenemos que hacer una pequeña revisión, volver atrás a nuestras épocas iniciales de colegio secundario, en aquellas primeras clases muy básicas de física. Todos sabemos que la atmósfera o el aire es un fluido, igual que el agua. Y como tal, esa capa, especialmente la troposfera, que es la que está tocando la superficie terrestre, la más baja, que tiene un espesor más o menos de 18.000 metros aproximadamente, tiene un peso. Y ese peso a nivel del mar es lo que conocemos como presión atmosférica, que se la puede medir en hectopascales, kilopascales, bares, atmósferas, milímetros de mercurio, pero para no complicar la historia, vamos a decir simplemente que una presión atmosférica normal a nivel del mar es de 1 kilo por centímetro cuadrado, que es para lo que nuestro cuerpo está diseñado y lo que estamos soportando cada día de nuestra vida. Ahora, aunque parezca un poco raro, el cuerpo humano está mucho más capacitado para soportar grandes presiones que para soportar una baja, aunque sea muy poca, de presión. Yo, como buceador, que lo soy desde muy jovencito, cuando nos sumergimos en el mar, esa presión ambiental aumenta y mucho. Podemos estar sometidos a 5 o 6 veces la presión de la superficie, y más allá de fenómenos que ocurren en el cuerpo que los tenemos que conocer y controlar, no hay mayores problemas. En cambio, cuando la presión desciende, aunque sea un 5%, un 10%, ya es suficiente para que nuestro cuerpo empiece a sufrir alteraciones, y es lo que pasa cuando se vuela. Por ese motivo se presuriza la cabina, porque cuando el avión llegue a una altitud de 12.000 metros, que es más o menos la altitud de crucero habitual para los vuelos de largo recorrido, la presión exterior es solamente de 300 gramos, o sea, es un 30%, y
según los médicos de alta montaña, especializados en alta montaña, sitúan la línea, la frontera vital en los 8.000 metros. Por encima de los 8.000 metros una persona sería imposible que pueda sobrevivir. Imagínense a 12.000, directamente morimos en cuestión de segundos. Por eso es que se presuriza la cabina. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, a la inversa de lo que muchos pueden creer en un primer momento, que incluso me pasó a mí durante años, hasta que una vez tomando un café con un amigo ingeniero aeronáutico me explicó el proceso y ahí lo entendí y lo pude ir solventando, resolviendo las sensaciones de mejor manera. Esto, cuando el avión va a despegar y está en un aeropuerto, vamos a suponer a nivel del mar, se cierran las puertas. Y todo lo que es el fuselaje, la cabina de pasajeros, la de los pilotos, la bodega delantera, quedan selladas. Es un compartimiento estanco, hermético. A medida que vamos ascendiendo, si esa presión no se modificara, quedaría, vamos a suponer, con 1 kilo por centímetro cuadrado en el interior, y la exterior, a 12.000 metros, es de 300 gramos, pasaría lo que, haciendo un ejemplo un poco tonto si se quiere, inflamos un globo. Le metemos aire al globo y el globo se expande. Cuando se lo quitamos, se contrae. Con el avión pasaría lo mismo, que de hecho pasa. Se extendería al ir subiendo, al alcanzar la máxima altitud, y se iría contrayendo a medida que baja. Como les decía, esto pasa. Es muy sutil, es unos milímetros nada más, son imperceptibles a simple vista, pero ese trabajo lo hace. Lo que pasa es que si mantuviera la presión de una atmósfera del aeropuerto de salida, necesitaría paredes más gruesas del fuselaje, pesaría mucho más potencia en los motores, más consumo de combustible, más desgaste de toda la estructura, una vida útil más corta, un mantenimiento más caro. Por ese motivo, los ingenieros aeronáuticos, cuando diseñan los aviones, llegaron a una especie de equilibrio intermedio: disminuir la presión de la cabina interior para que la diferencia con el exterior sea la menor posible, sin afectar la comodidad y el bienestar de los pasajeros y de la tripulación. De esa manera el fuselaje trabaja menos, el desgaste es mucho menor y la vida útil del avión es más larga y mucho más segura, que es en definitiva lo que importa. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, del momento que el avión despega, esto está normalmente en los aviones modernos gobernado por un ordenador, una computadora, va haciendo perder presión, va soltando aire del interior de la cabina a través de unas pequeñas bocas, unas ventanitas que están en la parte baja del fuselaje, y va soltando aire. Entonces esa presión va bajando. Cuando se llegó a la altitud de crucero, esa atmósfera simulada dentro de la cabina equivale como si estuviéramos en un sitio a 2.800, 3.000 metros de altura, que es totalmente confortable si calculamos que cualquier centro de esquí está por encima de eso, o que incluso la ciudad de La Paz en Bolivia está por encima de los 3.600 metros. Es un lugar habitable totalmente y con todas las garantías para la vida sin ningún tipo de problemas. Ahora, aquí viene el problema que se genera en las sensaciones que produce o en los efectos. Normalmente se dice que cuanto más alto vamos hay menos oxígeno. Esto no es real. En toda la atmósfera el porcentaje de oxígeno es el mismo, el 21%. Lo que ocurre por esa incapacidad que tiene el cuerpo humano ante la baja presión, que los alvéolos pulmonares pierden toda esa capacidad de absorber las moléculas de oxígeno para llevarlas a los tejidos. Y puede entrar en lo que se conoce como anoxia, una asfixia por falta de oxígeno. Con lo cual, si la cabina no estuviera presurizada, una vez que superamos los 8.000 metros, moriríamos asfixiados en cuestión de minutos. Aquí, pequeño paréntesis, una cosa al margen que considero que es bastante importante, y va dirigida a ti, por ejemplo, si eres una persona que tiene algún problema cardíaco, cardiorrespiratorio, cardiovascular, que puedas sufrir asma crónica o que has pasado hace poco tiempo una neumonía y estás pensando en viajar. La recomendación es que consultes a tu médico a ver si él te autoriza a volar, precisamente por este tema, para evitar cualquier mal mayor. Dicho esto, para el resto de los pasajeros, para la inmensa mayoría, las pequeñas molestias que se pueden producir por ese efecto de presurización y despresurización son el taponamiento de los oídos, como una sordera, una pequeña molestia, a veces llega un dolorcito,
dolor en los senos frontales, si uno está resfriado, tiene sinusitis, pero poca cosa más. ¿Y cómo contrarrestar esto? Bueno, es muy simple. En el momento del despegue del ascenso, como la presión atmosférica de la cabina está bajando, en las trompas del oído medio nuestro vamos a tener más presión que la que hay en el oído externo, afuera. Por eso el tímpano se va a pandear hacia afuera y eso es lo que produce esa sensación de taponamiento, de sordera, de zumbido, de dolorcito. ¿Y cómo lo eliminamos? Bueno, es muy sencillo. Simplemente masticando, bebiendo agua, bostezando, tragando cualquier cosa, ese movimiento de las mandíbulas hace que un pequeño orificio que comunica la trompa del oído medio con la garganta se abra. Y por simple diferencia de presión, el aire se escapa y se acabó. Aquí hay una recomendación, y eso lo reconozco porque yo lo hice mal durante muchos años, a mis colegas buceadores. No hagan la maniobra de compensación de presión durante el despegue, porque si tenemos más presión en el oído medio y menos en el exterior, y encima le metemos más, podemos llegar a estirar tanto el tímpano que se pueda llegar a sufrir alguna pequeña lesión. Entonces, durante el ascenso, nada, lo que decía antes, tragar, masticar, bostezar y nada más. Durante el descenso, que ahí sí la presión de la cabina comienza a aumentar y en el oído medio tenemos menos, el tímpano se va a ir hacia adentro, produciendo los mismos síntomas, igual. Y en este caso sí podemos o bien masticar algo, beber agua, tragar, bostezar y podemos liberarlo. Pero el meter presión en el oído medio a veces es más difícil que sacarla. Entonces se puede aplicar esa técnica que usamos los buceadores para ir compensando la presión a medida que vamos descendiendo en el mar, que es muy sencilla. Eso sí, háganla con cuidado, pero es muy simple. Es apretarse los orificios de la nariz, cerrarlos, cerrar la boca y de forma continuada ir soplando por la nariz suavemente para no lesionar los oídos, y van a oír muchas veces como un silbidito, un pequeño zumbido dentro del oído y posteriormente una especie de ploc. Bueno, eso quiere decir que el tímpano se colocó en su posición y ya está. Bueno, y con eso sería todo lo que podemos hacer para aliviar esas pequeñas molestias que puede producir estas diferencias de presión. Pero más que nada quería que sepan cómo funciona para evitar errores y más que nada que eliminar esas pequeñas molestias, esas pequeñas cosas. Por lo demás, el vuelo es totalmente confortable, es tranquilo, no hay ningún problema. Objetivo específico 5.2. Describir el funcionamiento básico del sistema de presurización y aire acondicionado. En la gráfica vemos un bosquejo del sistema y vamos a obviar aquí el sistema neumático, el cual provee el aire que se conoce como bleed air o aire desangrado, como lo quieran llamar, a la presión y a la temperatura que es requerido por el sistema de presurización y aire acondicionado. El aire caliente que proviene de la turbina es enviado a los PACs o Pressure and Air Conditioning Kits. Ese es un acrónimo de los PACs. Los primeros síntomas de hipoxia en aviación por falta de oxígeno se pueden presentar a altitudes tan bajas como los 8.000 pies. Para superar esta barrera a la hora de ascender con un avión, tenemos dos opciones: utilizar aviones presurizados o máscaras de oxígeno. Así que, ¿cómo somos capaces de sentarnos en cómodos asientos de un avión a 10.000 metros y a pesar de ello sentir que estamos sentados en la sala de algún amigo? Veamos cómo funciona la presurización de la cabina de un avión. La presión del aire al nivel del mar es aproximadamente de 14.7 psi. Esto es pounds per square inch o libras por pulgada cuadrada. La presión a 10.000 metros es aproximadamente 4 psi. Así es que algo tiene que realizarse para aumentar la presión en el interior de la cabina, o si no, la gente rápidamente se desmayaría. Aquí es de donde afortunadamente las turbinas del avión
actúan como grandes compresores de aire. Al desarmar una turbina de avión y analizarla, notaremos que tiene 4 secciones principales. En la parte delantera, donde golpea el aire, existe la etapa que se conoce como compresor, en donde pequeñas aspas succionan el aire y lo comprimen. Una vez comprimido, pasa a las cámaras de combustión atrás del compresor, en donde el combustible es inyectado en el aire comprimido y la parte de oxígeno del aire es encendido en la llamada etapa de combustión. Al hacer ignición, el aire se expande de una manera muy importante por el calor de la combustión y fluye a través de otro conjunto de aspas llamadas turbinas de alta, que van unidas alrededor de un eje o flecha, y que a su vez se unen a la parte del compresor frontal, que está acá, provocando que este último se mueva más rápido y así retroalimenta la velocidad de la turbina. Por último, los gases de escape fluyen fuera del motor en la salida o tobera para crear un impulso que es el que mantiene al avión en el aire. Presurización es finalmente el bombeo activo de aire comprimido en la cabina de una aeronave para garantizar la seguridad y confort de los ocupantes. Es necesario cuando un avión alcanza una gran altitud, ya que la presión atmosférica natural es demasiado baja como para suministrar el suficiente oxígeno a los ocupantes. El aire que se suministra a los pasajeros de un avión reactor proviene de los compresores de los motores y se conoce, como ya les indiqué, como bleed air o aire desangrado. En el proceso de presurización de un avión encontramos 3 elementos esenciales: el sistema de aire acondicionado, que proporciona aire nuevo a toda la cabina, un fuselaje resistente a diferenciales de presión y una válvula de escape que deja salir parte del aire. Este aire necesita estar a una presión determinada y para ello pasa por los packs, que son estos que están acá. Tiene 2 packs, que son unos kits neumáticos de aire acondicionado situados en la parte inferior de la aeronave entre las ruedas de aterrizaje. Al salir del pack, el aire tiene la temperatura y presión adecuada para la cabina de pasajeros y para la tripulación. Una vez terminado este proceso, para proporcionar un mayor confort a los pasajeros, el aire pasa por un separador de agua y por un humidificador, porque normalmente la humedad es del 30%. Por último, este aire pasa a una unidad de mezclado en la que se mezcla con el aire reutilizado de la cabina. Esta mezcla, denominada trim air, se distribuye por las diferentes zonas del avión. Otro elemento importante, como señalamos anteriormente, que debemos considerar en el sistema de presurización es el fuselaje. Los tipos de fuselaje que se utilizan son del tipo semimonocasco, cuya superficie en conjunto con otros elementos aguanta las fuerzas generales por la diferencia de presiones. Los elementos más importantes para el sustento de estas fuerzas son la superficie y las mamparas. La superficie aguanta más o menos fuerzas según su grosor y su forma. El grosor debe ser el suficiente para soportar las fuerzas de la presurización sin añadir demasiado peso, o sea que no deben ser tan gruesas y los materiales deben ser livianos. En cuanto a la forma, la estructura que mejor aguanta las fuerzas es la redonda u ovalada. Las ventanas de pasajeros, por cierto, de los aviones presurizados son también redondeadas. Los no presurizados
las tienen cuadradas, por lo menos en los aviones modernos. La presión dentro del avión aumenta dramáticamente con la altitud. Esta fuerza puede debilitar la estructura del avión con el tiempo. En la gráfica vemos el fuselaje de un Boeing. Cuando el avión está en tierra, veamos aquí, la presión es la misma dentro y fuera. Pero a 35.000 pies de altura, la presión interior es mayor, como ocurre con un globo. Por último, tenemos la válvula de escape, que es la que permite controlar la presión del interior de la cabina. Si esta válvula se abre, la diferencia de presión entre el exterior y el interior del avión disminuyen y viceversa. Imaginemos un depósito de agua con un tubo para introducir agua a presión, caudal constante, y un grifo para sacar el agua. Mientras el grifo está cerrado, el depósito se llena y la presión del interior aumenta. Al abrir poco a poco el grifo, la presión sigue aumentando a menor velocidad, hasta que se abre completamente y la presión permanece constante. En el caso de la presurización de un avión, el agua equivaldría al trim air, el tubo al pack, el grifo a la válvula de escape y el depósito al fuselaje del avión. Veamos allí en la gráfica que no todo el avión está presurizado. Hay zonas donde no hay presurización. La parte amarilla corresponde al flight deck, la cabina de pasajeros y el compartimiento de carga, que están presurizados. Las áreas no presurizadas son la bahía del tren de aterrizaje, esta que está acá, el radome, el cono de nariz y el cono de cola. Para aumentar la seguridad en vuelo, todos los sistemas son redundantes o están al menos duplicados. Por un lado, como vemos en la imagen, la válvula de escape está conectada a 3 motores eléctricos: el auto de uso normal, el alterno o alternativo, que son automáticos, y el manual. Como curiosidad, cuando la válvula está en modo manual, en un 737, la única tarea del primer oficial es controlar la presión de cabina mediante la apertura o el cierre de la válvula. Por otro lado, el fuselaje está diseñado para que haya más presión en su interior que en el exterior y no al revés. Sin embargo, cuando el avión desciende rápidamente, existe la posibilidad de que la presión exterior sea mayor. Como protección ante este tipo de situaciones, el avión dispone de una válvula adicional. Esta está situada en la parte superior del fuselaje para evitar que entre agua en caso de amarizaje. Por último, el sistema también dispone de una válvula extra por si la válvula de escape se atasca. Esta se abre únicamente si el valor del diferencial de presiones alcanza un valor máximo. Todas estas válvulas de seguridad no requieren de ningún sistema eléctrico para ser accionadas. Son 100% mecánicas y su diseño es muy sencillo. Vemos allí en la gráfica el Boeing 307 Stratoliner, que fue una aeronave cuatrimotor desarrollada en 1937 por Boeing Commercial Airplanes como avión civil de pasajeros y también de uso militar. La versión militar fue el C-75, un avión de transporte, y fue utilizado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, siendo también el primer transporte comercial de vuelo a gran altitud y el primer cuatrimotor en ser operado bajo servicio doméstico. El primer vuelo comercial de un avión presurizado fue realizado el 8 de julio de 1940 por este avión
que pertenecía a la TWA o la Trans World Airlines. El vuelo, que transportaba 33 pasajeros, se realizó entre Burbank, California, y el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York, y tuvo una duración de 12 horas y 22 minutos. En conclusión, el sistema de presurización es esencial para la aviación comercial, ya que permite volar a grandes altitudes. Asimismo, el techo de operación de un avión no es el aerodinámico, sino el que limita la presurización, y esto se conoce como techo de vuelo operativo. Es decir, el techo de operación de un avión depende de cómo de grande puede ser el diferencial de presiones del interior y exterior de la cabina y de cuánto puede aguantar el fuselaje. De esta manera, los pasajeros y las tripulaciones pueden contar con un ambiente agradable, confortable y seguro. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase.